Bueno, bienvenida Adela, muchas gracias por estar aquí y por ofrecerte para hablar sobre el Camino Maya, ¿no? Y todo lo que ha supuesto para ti en tu vida, pues entrar y conocer, conectar con este conocimiento. Entonces, gracias y cuéntanos, eh, ¿qué te impulsó a estudiar, a formarte, a conectar con este camino del Kim Maya? La verdad fue un camino súper especial que ya ahora siento que llegó a mí por un motivo en específico, pero yo en ese momento vivía en El Salvador y una de mis mejores amigas sabe que siempre me encantan todos estos temas. Entonces ella vino a mí un día y me dijo, Adela, he conocido esta herramienta que es espectacular y tú la tenés que conocer. Y yo, perfecto, hagamos una cita. Y entonces cuando me comenzaron a hacer la cita del KinMaya, me pareció una herramienta tan espectacular que yo solamente tuve esta sensación que en ese momento yo no me dedicaba a nada dentro del mundo espiritual, era solamente mi hobby número uno, nunca había tenido una necesidad de aprender una herramienta y en ese momento solo sentí esta necesidad de necesito aprender esta herramienta, no sé para qué, no sé por qué, pero necesito aprenderla. Y comencé a buscar en línea porque no es una herramienta muy común. O sea, creo que tú fuiste la única persona que yo encontré en ese momento que ofrecía en realidad como un currículum organizado, que valía la pena y entonces solo fue como necesito trabajar con Ingrid. Gracias, qué bonito. Y cuéntame, ¿qué hizo por ti el Kim Maya, ¿no? Cómo te movilizó, cómo te cambió, qué supuso para ti realmente este proceso vale, pues me pongo y estudio la herramienta y conecto con eso y tú. O sea, el Kin Maya de verdad que para mí es una herramienta que tiene mi agradecimiento eterno porque a mí me cambió la vida. Yo estaba en un momento cuando tuve esa primera lectura y fue una lectura como bastante informal. Comencé a conocer la profundidad del Kin Maya cuando la comencé a estudiar contigo, pero desde ese momento que tuve el primer contacto con la herramienta, me comenzó a mostrar tanto de mí, o sea, muchas herramientas te muestran de ti, pero yo de manera personal he conectado con el KinMaya que esta herramienta te muestra como a profundidad quién tú sos y cómo estás estructurada para funcionar. Y entonces me encanta todo este aspecto que el KinMaya te muestra luz y sombra. Entonces, en ese momento de mi vida, yo cuando me comenzaron a hacer la lectura, me acuerdo que yo solo lloraba porque estaba todo en sombra, pero también me daba mucha esperanza porque era como, wow, y esta es toda la luz que no la he comenzado a tocar o que la he visto en algunos, como algunos pincelazos, en algunos momentos de mi vida. Y entonces ahora entiendo por qué cuando actuaba de esta manera, pues las cosas fluían mejor y ahora que estoy actuando de esta otra manera, entiendo por qué todo se siente que se va cerrando. Entonces, ese fue el inicio, me acuerdo contigo, pasé como un año o un año y medio porque lo pasamos estudiando bastante tiempo. En ese tiempo yo estaba embarazada, tomamos una pausa, tuve a mi bebé, continuamos. Y entonces fue un estudio tan sanador. Yo estaba en una etapa de mi vida a donde me acababa de casar, estaba teniendo una hija, me cambié de país y me sentía en mi vida profesional totalmente desalineada y no sabía qué era lo que quería hacer en realidad, pero solamente sabía de que tenía que haber un cambio. Y entonces estaba pasando esta etapa de carencia, como vivía mucha carencia en todo mi aspecto laboral y estaba determinada a encontrar una abundancia, a darle vuelta a esa historia. Entonces, en ese momento que comencé a trabajar contigo, decidí cerrar todo lo que había hecho, que en ese momento yo tenía tiendas de ropa y las cerré todas y se abrió este nuevo ciclo que inició con el KinMaya. Y entonces me acuerdo de que
todo el insight, toda la información que yo tuve de esa herramienta, literalmente fue mi base para comenzar de cero y esta vez como arrancar con el pie derecho. Entonces el KINMA en mi vida fue transformador totalmente, me enseñó mis fortalezas, me enseñó mis debilidades, qué es lo que yo vine acá a hacer, y siento de que todo eran cosas que yo ya sentía, pero por algún momento, por alguna razón, cuando no te las ponen como A, B, C, tú te las dudas, y cuando vi todo eso, dudar, y yo claramente soy una semilla, es como, of course, ¿verdad? La semilla lo duda, es los miedos, es como, sí, totalmente he vivido en este reino de mis miedos de la semilla en mi sombra, y entonces me dio la seguridad o la valentía para en realidad comenzar a caminar dentro de este camino de la luz y decir, me voy a dar un tiempo y voy a ver qué pasa cuando yo comienzo a actuar desde este lugar, que ya lo he sentido, que ya he sentido como el empujón de hacerlo, pero no me he atrevido a. Y entonces cuando lo comencé a hacer, o sea, las cosas comenzaron a alinearse en mi vida y el KinMaya en realidad comenzó a trabajar para mí desde mucho antes, porque eso fue un proceso como de 2 años, 3 años, o sea, desde que conocí la herramienta, ya tenía un año o más de un año de conocerla cuando comencé a trabajarla contigo y ya muchas cosas habían cambiado y ahora como me casé, me mudé de país, cosas muy grandes que había como tocado mi vida, entonces totalmente la sentí, fue una herramienta que yo le tengo todos mis respetos, es la única herramienta que yo he aprendido en este aspecto y, o sea, para mí es como la base. Has usado esta herramienta para promover, para enfocar tu camino, tus aspectos concretos, tu proyecto laboral. No te dedicas a la astrología maya, pero sí el Kim Maya es una herramienta de apoyo en todo lo que tú has emprendido, ¿no? Sí, en ese momento me recuerdo cuando cerré todo y entonces estaba abierta a un nuevo inicio diferente. Yo estaba acostumbrada a venir de un mundo de negocios y súper mental y entonces me recuerdo solo, o sea, cerré mis ojos y solo dije como Dios, o sea, mostrame el camino y lo que sea que tú me digas que es mi carrera, como yo voy a seguir eso. Y me recuerdo sentir esta voz interna, que eso fue exactamente antes de trabajar contigo, que decía como, inicia con el Kinmaya. Y yo, nunca yo me hubiera imaginado, o sea, sí es mi hobby como número uno que yo tenía ahí cerrado en un closet, que solo mis amigos más cercanos sabían, pero en ese momento, para mí, el mundo de la espiritualidad como todavía era bastante tabú en mi mundo. Entonces, ese fue como el inicio y al comenzar a trabajar en el Kinmaya, me comenzó a mostrar todas estas fortalezas en mí sobre comunicación. Yo siempre he sido, me encanta cantar, hablar y nunca lo había explorado a un nivel de carrera en el sentido como, wow, esto en realidad como puede ser una carrera para mí. Y luego, bueno, yo tengo la estrella, ¿verdad? Que es todo el arte, em, la semilla, que es trabajar con personas. Entonces, todas estas cosas para mí eran cosas que yo siempre me había sentido atraída a, pero sentía como no me puedo dar el permiso porque en mi mundo pues yo tengo que hacer esto. Entonces cuando comencé a ver que eran todas mis fortalezas, comencé a conectar con, en realidad creo que me encantara trabajar con personas, en realidad creo que me encantara trabajar en coaching, no sé en qué específicamente, pero algo que sea en el tema espiritual, tener contacto con personas. Y dentro de este camino me da cuenta como que, wow, me encanta escribir, expresarme con mis palabras y me puedo ver escribiendo libros. Y entonces inicié una carrera dentro del mundo espiritual, comencé con coaching y me volví, entré dentro del camino de la manifestación, que me fascinó entender en realidad cómo manejar la energía para manifestar de manera consciente. Y por ahí me fui que, o sea, si mi Adela de
hace 4 años me viera, fuera como que no puedo creer que tú te dedicas a esto. Y en realidad fue el Kinmaya que me mostró, o sea, trabajar contigo fue tan sanador porque tú sos una persona, o sea, súper dulce, con mucha paciencia. Me mostraste, o sea, día tras día, porque trabajamos mucho tiempo, cómo esto aplicaba a mí, o sea, unas explicaciones a profundidad, son sesiones largas. Y creo de que solamente fue por ese nivel de profundidad que pude en realidad captar la herramienta, poderla implementar en mí. Luego inicié este camino que no sabía dónde iba, ¿verdad? Pero yo ahí iba. Y luego totalmente tengo un programa en línea de manifestación y uno de los módulos enseña un poco de Kinmaya, porque para mí esta herramienta es, o sea, todas las personas la necesitan, es la base. Y a todos yo siempre, o sea, los invito a aprender del Kinmaya porque es una herramienta que va a tocar tu vida, te va a dar base. Si no sabes, o sea, para mí con el Kinmaya ni siquiera tenés que tener algo de lo que tú esperabas de la herramienta, o sea, solamente abrirte a conocerla y a tener una sesión. Si a mí era porque era algo que me llamaba tanto a profundidad, si sos una persona que trabaja dentro del mundo espiritual, o sea, ni una duda que te va a ayudar muchísimo. Si sos una persona que solamente quiere utilizarla para nivel personal, tener una cita, un par de citas, porque son varias lecturas y totalmente te va a cambiar la vida, te va a dar norte, te va a ayudar a conocerte a ti misma, a ti mismo. Y bueno, o sea, yo honestamente, yo le hice el Kinmaya a todos en mi familia y a mi esposo y a mi hija. Yo estaba pendiente, ¿qué día van a hacer en el hospital, la hora? Y porque en realidad es increíble cuando tú comenzás a trabajarla, o sea, ok, perfecto, ¿quién soy yo? Me lo comienzo a conocer, comienzo a implementarla y quién es el que tengo a la par. ¿Y qué pasa cuando nosotros dos nos juntamos y qué energía crea esto? Y a muchas personas a mi alrededor, o sea, por ejemplo, a mis papás les dio tanta claridad de su relación, ellos se reían porque cuando combinabas ambos, Kinmaya era como idéntico a su relación y solamente decían como hubiera sido súper útil haber conocido esto, haber sabido esto como hace 15 años. Entonces, en realidad, el nivel de información que te da y guía en tu vida, para mí es esencial. Bueno, la siguiente pregunta era si lo recomendarías y clarísimo, la respuesta ha estado Ay, sí. inmediatamente ¿no? Conectada con todo lo que nos has explicado. Es una herramienta muy profunda, ciertamente. Vale la pena empezar a tomar ese primer contacto con ella porque realmente cambia vidas, ¿no? Y yo la verdad es que me alegro un montón, estoy súper feliz de que hayas encontrado tu camino, que desde el Kin Maya todo esto te haya empujado, te haya ayudado a ponerte en línea, ¿no? A alinearte y encontrar tu sino y poder establecer esa vida que deseabas, ¿no? Que ahora pues te hace tan feliz, ¿no? Sí, y definitivamente algo que yo en realidad tengo que decir del Kinmaya es que no es una herramienta común, no es una herramienta que tú encuentras a la vuelta de la esquina. Es más, yo me siento súper afortunada de haber tenido el contacto. De repente hay otras herramientas que están mucho más abiertas o a la disposición. Esta herramienta no lo está. Y son muy, muy pocas las personas, o sea, contadas con los dedos de la mano, diría yo, en el mundo que ofrecen esta apertura a de verdad que tú la puedas conocer a este nivel de profundidad. Entonces, para mí, encontrarte a ti es como encontrar una agujita en una así paja muchísima, porque no está así tan disponible y es totalmente sagrada y ese sería como el motivo por cual yo, o sea, además de que tú sos una maestra espectacular, o sea, tú tenés que tener experiencia con esta herramienta porque es profunda. Ingrid es una maestra increíble y además, o sea, muy poquísima gente, la gente que tiene
este nivel de profundidad con esta herramienta. Bueno, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que estoy súper feliz de verte de nuevo ahí alineada. Parece. Agradecerte tu tiempo de estar aquí, de hablar de esto, de expresar toda tu transformación, tu proceso, todos estos años de este trabajo tan profundo y tan fuerte, ¿no? De estos cambios en tu vida que bueno, que ahora pues tienen este resultado y como ella dedica a la manifestación, ¿no? Pues es el claro ejemplo de cómo ella ha sido capaz de transformar toda su vida y manifestar, ¿no? Pues esa vida que desea, ¿no? Y poder tener su ritmo, su tiempo para los suyos, para su trabajo y todo. Así que gracias, gracias de corazón. Preciosa. Ingrid, un abrazo. Un abrazo.